Un saludo para todos ustedes, apreciados hermanos. Estamos dando inicio entonces a nuestro segundo momento, nuestra segunda clase del curso bíblico, el libro del Apocalipsis. Vamos a recordar las preguntas para el debate que dejamos aquí en la clase pasada para poder comentar. Nos hacíamos tres preguntas. La primera, ¿qué significa Apocalipsis? ¿Cuál es el género literario de este libro? ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de la clase de hoy? Y con esto terminamos entonces nuestra primera clase. Vamos hoy a continuar con nuestra segunda clase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos infinitamente gracias, Señor. Y en esta tarde, en esta mañana, queremos entregarte este curso para que la gracia del Espíritu Santo habite entre nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a proseguir con nuestra segunda clase de hoy. He dicho buenas tardes y buenos días para que quienes revisen esta grabación, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, no importa la hora en que usted revise en el canal de YouTube, podrá servirle para inspirarse, para ir revisando algunos aspectos de los vistos presencialmente. Vamos a continuar entonces con nuestro tema, queridos hermanos, pero el subtema número 2 ahora, género literario del libro. Yo les preguntaba qué género literario identifican o cuál podría ser el de este libro. Y el mismo título sugiere el género literario, porque a este se le conoce como género literario apocalíptico. Y tiene su primer desarrollo de este género literario apocalíptico, lo tiene en un ambiente meramente judío, pero lo conocemos a través de una copiosa producción literaria del siglo segundo antes de Cristo hasta el siglo tercero después de Cristo. Entonces imagínense ustedes la amplitud de desarrollo de este género literario apocalíptico. Siglo segundo, repito, antes de Cristo hasta el siglo tercero después de Cristo. También tiene un desarrollo que este género apocalíptico se va a llegar hasta después de Cristo en un ambiente ya meramente judío y cristiano. ¿De acuerdo? Entonces, todo este es como el contexto en el que se desarrolla este género literario del libro. Miremos también algunos rasgos característicos de esta literatura. ¿En qué consiste esto de género literario apocalíptico? Se refiere ante todo a su contenido. Entonces yo quiero, hermanos, que tengan en cuenta el contenido del libro. ¿Qué es la apocalíptica o en qué se interesa? Se interesa por unos hechos concretos, ¿de acuerdo? Que tienen que ser interpretados a la luz de Dios, ¿ve? Se conduce a los acontecimientos de la historia y le da también un significado que va a trascender lo que es su materialidad. Entonces, no se queda simplemente en este plano terrestre, sino que trasciende, ¿ve? Al más allá, a lo que vendrá o a lo que será nuestra vida después de la muerte. Entonces, tiene que ver mucho con este significado trascendente de su materialidad. Este significado se expresa mediante un simbolismo, y esto es lo complejo. Aquí entramos ya un poquito más en materia. El significado apocalíptico y todo esto que le estoy diciendo se va a expresar a través de un simbolismo complejo, pero también de un simbolismo muy refinado. Para entenderlo, uno tiene que estar entonces realmente preparado para ello. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos. Hay algunas visiones extáticas, o sea que el escritor entra en éxtasis, ¿ya? A esto se le conoce como visiones extáticas. También hay unas comunicaciones de ángeles. Esto no es extraño para los estudiantes que ya vieron conmigo el semestre pasado, el mundo invisible de los ángeles y los demonios. También, otro ejemplo más, hay un uso continuado de animales como protagonistas, entonces que de repente que de tres cabezas, que el de siete cuernos, que el animal, que el águila, que el león, que bueno, entonces hay un continuo uso de animales como protagonistas realmente de esta historia. También, hermanos,
hay un valor muy cercano a los números. Esto se conoce como teología numérica. Yo quiero que tengamos en cuenta que es muy diferente a la numerología y todas estas cosas supersticiosas que hoy por hoy pueden existir. ¿Ok? Teología numérica. También, otro ejemplo más, hay un juego también de ilusiones bastante complejo. Hay también un tono general, hay veces intencionalmente hermético, ¿sí? A propósito lo escribe así el escritor. Todo esto lo vamos a encontrar en el Apocalipsis de Juan, pero hay algo más, fíjense. Sucede que el autor va a definir repetidamente su obra como una profecía. Eso lo encontramos en el 1:3, 22, 7 y 9, y se designa a sí mismo como una profecía. Eso lo encontramos en el 10, 11, 22, 6 y 9. ¿Y qué es lo que ocurre aquí, hermanos? Juan siente que tiene una misión que lo va a colocar en la línea de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Por eso, para estudiar el Apocalipsis hay que tener cierto conocimiento de el Antiguo Testamento, pero sobre todo de los profetas. Esto lleva a que el libro de Juan tenga un contacto continuado con un grupo interesante de oyentes a los que va a exhortar con urgencia. Todo esto es algo ajeno al género literario meramente apocalíptico. Sin embargo, él lo hace. Recuerdan que dijimos en la clase pasada que él tiene también cierta libertad, aunque conozca la gramática, aunque conozca la sintaxis. El Apocalipsis de Juan también, como el rol, como en el caso del Apocalipsis de Daniel, se destaca del nivel medio de la apocalíptica, va más allá, ¿de acuerdo? Va más allá de la apocalíptica, entonces siempre da pasos acelerados. Algo más que decir, de un análisis interno, vamos a decir lo siguiente. Hay una revelación y hay una exhortación. Dos elementos fundamentales. Va destinado a una lectura litúrgica. ¿Sí? Entonces, hay que entender Apocalipsis desde una lectura litúrgica. ¿De acuerdo? Esto nos lo indica la relación que aparece entre un lector y muchos oyentes, que deberán preocuparse de retener y de poner en práctica lo que escuchen. ¿De acuerdo? Entonces, Apocalipsis, quiero que sepan que no es una carta. Los datos que ofrecen algunos comentadores, algunos eruditos, algunos estudiosos bíblicos, nos dice que la base para una afirmación de este tipo se explican muy detenidamente y perfectamente cuando se admite que este libro está destinado a una lectura meramente litúrgica, mientras que son insuficientes para sostener la forma literaria epistolar. Entonces, eh, digamos que no cumple con los requisitos de una epístola. Esto ustedes lo conocen también cuando vimos las cartas paulinas y expliqué esto de cuáles son las características de una epístola y de una carta. Pasemos, hermanos, entonces al subtema número 13. Recuerden que estamos poniendo las bases para realizar ya de lleno nuestro curso, pero hay que poner las bases introductorias. El subtema 3 tiene que ver entonces con la estructura del libro. Sucede que hay una cuestión fundamental, hay un problema y hay unos puntos de referencia. En cuanto a su cuestión fundamental, ¿cómo está concebido el libro en la distribución de su materia y cuál es, en otras palabras, la estructura literaria de este libro? Es importante preguntarnos eso. Entonces hay un problema y es que tiene sus raíces en los comentarios patrísticos, ¿de acuerdo? En los comentarios patrísticos, los padres de la iglesia que ya han hecho comentarios al respecto. Esto ha ocupado entonces a los estudiosos bíblicos desde la mitad del siglo pasado, aunque sinceramente en los primeros decenios del siglo XX se asumió como contornos más precisos y se calificó gradualmente como literario, ¿de acuerdo? Hay unos puntos de referencia. Apocalipsis es una obra unitaria, ¿de acuerdo? Es una obra única, no hay dos. Por ejemplo, el libro, la obra lucana, por ejemplo, para hablarles de algo. La obra lucana se conoce, algunos estudiosos hablan de Lucas como una obra unitaria, otros dicen como una obra en dos libros. Por ejemplo, está Lucas y está Hechos Apostólicos, que también se le atribuye a Lucas. En el caso de Apocalipsis es una obra unitaria. Hay otros puntos de referencia y es que
está precedida de un prólogo, ¿de acuerdo? En el 1 al 3. Otra obra, otro punto de referencia es que termina con un epílogo. O sea, inicia un prólogo termina con un epílogo en donde el autor pone su última mano. Entonces, es una sola mano, una obra unitaria. Puntos de referencia también encontramos que la obra consta, sí, de dos partes. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. Una obra única, pero en dos partes generales. Dos partes que son desiguales en amplitud y que se conocen muy fácilmente. Entonces, la primera obra consta de 7 cartas. Y la segunda obra es una estructura más compleja y desigual. Entonces, el conjunto de 7 cartas, después de tener una introducción más general, se desarrolla orgánicamente en las cartas a las 7 iglesias. Eso lo encontramos en el 1.4 al 3.22, la primera parte. Y luego encontramos entonces la segunda parte es más amplia y les dije que es más desigual. Y esta segunda parte contiene 5 secciones, una estructura compleja y desigual comprendida en 5 secciones. Entonces miremos las secciones que les presento en este momento. La primera, estamos hablando del capítulo 4 a 5. Tiene una función introductoria, presenta los elementos y los personajes que entrarán luego en acción. Dios. ¿Quiénes son los personajes? Dios, la corte celestial, el cordero, el libro de los 7 sellos. Ya vamos a ver el dilema de los 7 sellos. Luego pasemos a la segunda parte. Hablando entonces del capítulo 6.1 al 7.17. Se caracteriza por la apertura sucesiva de los sellos. Entonces la segunda parte de esta etapa, de estas secciones, vamos a encontrar la apertura de estos sellos, ¿de acuerdo? En una primera exposición es un esbozo de los elementos típicos que intervendrán en la lucha, en esa lucha dialéctica entre el bien y el mal. Se le conoce la dialéctica, el diálogo entre el bien y el mal, el dualismo, una especie de planteamiento del problema. Entonces, eso lo vamos a encontrar en la segunda sección de esta segunda parte. Miremos la tercera sección. Estamos hablando ya del capítulo 8.1 al 11.14, caracterizada por la sucesión septenaria de las trompetas, ¿de acuerdo? Son 7 trompetas. Expresa también esto una confrontación dialéctica entre el bien y el mal, profundizando en la figura de los protagonistas negativos y subrayando así la parcialidad histórica de este conflicto. Es decir, que nos dice que en el curso de la historia de la salvación habrá estancamientos, habrán puntos muertos, habrá resultados provisionales de una y otra parte. Esto nos va a mencionar la tercera sección. Miremos la cuarta sección, capítulo 11:15 al 16:16. Está caracterizada esta por las 3 señales. ¿Cuáles son estas señales? La mujer, el dragón, los 7 ángeles con los cuernos. Nos presenta también la lucha entre el bien y el mal en su desarrollo dramático hasta su punto culminante, hasta llegar al gran día, allá en el capítulo 16:16. Y la quinta sección, del capítulo 16:17 al 22:5, presenta entonces un aspecto de conclusión, ¿de acuerdo? La condenación definitiva e irreversible de ese mal, la exaltación suprema del bien. Confluye entonces en la síntesis final de la Jerusalén celestial, al final triunfa el bien. Eso es lo que vamos a encontrar entonces en las 5 secciones de la segunda parte. ¿Queda claro? Entonces, algunos elementos que nos van sirviendo para esta clase. Analicemos el subtema número 4. Entonces, hablemos un poco de la lengua y el estilo del libro del Apocalipsis. Sucede que la lengua en que está escrito el Apocalipsis es el griego helenista, ¿de acuerdo? Ciertas curiosas coincidencias con el uso propio de los papiros nos mueven incluso a pensar lo siguiente, que se trata de un griego helenista de tipo popular, o sea, ni siquiera es un griego solemne, un griego elegante, es un griego popular, un griego bajo del que hablan, de lo que habla el pueblo, el común. Sin embargo, el estilo con el que escribe Juan lo eleva. Entonces, a primera vista, lo que podemos descubrir es que hay un sustrato semítico
Acuérdense, cuando hablamos de los semíticos nos referimos a la cultura semita, a la cultura hebrea. ¿De acuerdo? Entonces, hay un sustrato semítico general que aparece en todo el Apocalipsis. Basta observar a lo siguiente. Por ejemplo, hay unas repeticiones de pronombre. Eso es típico de los semíticos, porque acuérdense que la estrategia semítica es la repetición para memorizar. El que repite, memoriza. Hay ciertas formas verbales, también características de lo semítico, del lenguaje semítico general, y también existe un fenómeno de la parataxis, como para convencerse de ello. Entonces, esto nos hace pensar que la lengua y el estilo tiene que ver con un griego helenista. Por otro lado, también, todo esto no basta para caracterizar una lengua apocalipsis como griego helenista, ¿no? Hay otras peculiaridades propias de Apocalipsis. Por ejemplo, el vocabulario que utiliza es muy propio, o bien como también la organización gramatical, cómo están estructuradas las oraciones, hasta un punto de que ha sido posible entonces compilar una gramática propia del Apocalipsis. O sea, es tan rico en esto que podemos hablar de una gramática propia que solo la podemos encontrar en el Apocalipsis, imagínense ustedes. También entonces en el aspecto lingüístico, gramatical, vamos a encontrar que el autor tiene su propia originalidad expresiva que raya incluso y tiende a superar los límites de lo significable. Entonces, hay un aspecto lingüístico gramatical que es muy original. No lo vamos a encontrar en ninguna otra parte, solamente acá. Entre las características del estilo del Apocalipsis de Juan, vamos a encontrar lo siguiente. Se puede señalar que hay una extraordinaria capacidad de evocación del autor. Hay un complejo y refinado juego de alusiones. Siempre está aludiendo a algo o a alguien o a unas cosas o a unos objetos o también a algunos animales, algunos elementos de la naturaleza, etcétera. Especialmente respecto a los textos y figuras del Antiguo Testamento, hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Su predilección por fórmulas repetitivas, entonces a él le encanta repetir frases, ideas, signos, figuras, por palabras clave que dan un tono unitario de los trozos largos, ¿sí? Entonces te hace entender, esta idea termina allá en el otro capítulo porque está utilizando las mismas palabras y una idea conecta con la otra. Entonces, hay unos esquemas literarios específicos. Entonces, todas estas son características del estilo del Apocalipsis de Juan. Hablemos un poquito ahora respecto del autor. Sucede, hermanos, que eh, nunca se ve esclavizado por sus esquemas, Juan. Entonces, aunque sienta que hay una acusada predilección, se sale de ellos con una desenvoltura increíble, lo varía muy, muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, él no está como esclavizado a una estructura, ¿de acuerdo? Entonces, pasemos al subtema 5 para que hablemos un poco del autor. ¿Qué decir del autor? Sucede que hay algunos testimonios antiguos, ¿se acuerdan que les dije algunos padres de la iglesia, que atribuyen el libro del Apocalipsis a Juan? Se lo atribuyen a él. Entonces, por ejemplo, Justino, Irineo, Clemente Alejandrino, está Tertuliano, está también Orígenes, etcétera, entre otros, eruditos que asumen, bueno, esto que les he mencionado se lo atribuyen a Juan, es decir, ellos dicen, el Apocalipsis es de Juan. Sin embargo, hay otros estudiosos bíblicos como Lois y Charles y Wincy, estos que están ahí y otros, asumen una posición negativa. Es decir, dicen ellos que el Apocalipsis no tiene un origen apostólico directo, ni que tampoco fue escrito por el autor del cuarto evangelio, o sea, Juan. Las características lingüísticas, literarias, doctrinales y la mentalidad misma del Apocalipsis son muy diferentes a la del cuarto evangelio, para que pueda hablarse, dicen ellos, de una identidad del autor. Entonces, esos son como los argumentos de ellos para decir que no son de, que no es una obra de Juan. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos nosotros hoy es la siguiente: ¿es Juan el autor? ¿Sí o no? Es una consideración de carácter realmente literario, hermanos. Puede ayudar quizá a clarificar las cosas si nos vemos desde el ámbito literario. Sucede que en toda la apocalíptica, en este género literario, hay algunos libros apócrifos,
Acuérdense que apócrifo significa lo oculto, apócrifo lo que no está dentro del canon bíblico. Por ejemplo, algunos apócrifos como Segunda de Enoc, Segundo de Baruch, Apocalipsis de Pedro, Cuarto de Esdras, etcétera. Estos apócrifos observamos el fenómeno de la pseudonimia. La pseudonimia, para quienes vieron conmigo el curso bíblico, Introducción General a la Biblia, yo les expliqué que era una pseudonimia. Les recuerdo, les refresco la memoria. Pseudonimia tiene que ver cuando usted le atribuye a alguien su autoría, pero que no fue de esa persona, pero usted le da esa autoría para darle potestad, para darle peso a su obra. ¿De acuerdo? Entonces el autor se vincula idealmente a una figura conocida de la escritura, a esta pseudonimia, con la que siente una especial afinidad, es decir, se le atribuye en primera persona las visiones que escribe a Juan. Quizá se cree, hermanos, en los estudios bíblicos modernos, se cree que este mismo fenómeno literario pudo haber ocurrido también aquí en el Apocalipsis de Juan. El mismo género apocalíptico sugiere entonces esta posibilidad, ese género literario da esa posibilidad. El hecho de que Juan se nombra explícitamente desde el principio, también otro elemento que ofrezca ciertos detalles autobiográficos en relación a las visiones, eso es un poco raro. Eso no ocurre muy a menudo. Por ejemplo, en las cartas, ustedes saben que existen cartas paulinas, cartas deuteropaulinas y cartas tritopaulinas. Es decir, cartas paulinas de la primera generación, cartas deuteropaulinas, segunda generación, y cartas tritopaulinas, tercera generación. ¿Esto qué quiere decir? Que las cartas de la tercera generación vamos a encontrar que dicen: yo, Pablo, firmo con mi puño y letra. Ya esa es una razón para dudar que sea de Pablo, porque puede ser que realmente se la estén atribuyendo a Pablo, pero que ya es de la tercera generación, con un lenguaje extraño, con un lenguaje y una expresión y un vocabulario distinto al que usaba Pablo. Por mucho que sea su escuela, es distinto ya a cómo escribe el verdadero autor. Entonces, esa posibilidad eh, aplica también para este género literario apocalíptico y sugiere esa posibilidad, ¿no? De que Juan menciona su nombre explícitamente al inicio, yo, Juan, eso como raro, y también ofrece ciertos detalles autobiográficos que se relacionan con las visiones. Lo mismo hacen también estos protagonistas ideales del Apocalipsis apócrifo, ¿no? Como les decía, confirma plenamente esta posibilidad entonces. De aquí se sugiere, entonces, y se sugería entonces que el autor del Apocalipsis, un discípulo, puede ser un discípulo probablemente, que se puede vincular con Juan, ¿ok? Con el apóstol Juan, con el que se siente que tiene muchos puntos en común, pero no precisamente Juan, sino algún discípulo de Juan. Bueno, son posibilidades, les propongo entonces estas dos posibilidades que existen para que usted al final decida con cuál se queda, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, este es en cuanto al autor que quiero compartir con ustedes y es importante entonces tenerlo presente. Vamos a finalizar nuestra clase de hoy con este punto. Recuerden, estamos en el libro del Apocalipsis, el primer nivel. Vamos a pasar entonces al segundo tema en el próximo encuentro para que hablemos ya del mensaje teológico del Apocalipsis. Que Dios les guarde y les bendiga. Damos gracias al Señor por este encuentro que nos ha permitido y le pedimos con su gracia y su bendición nos ayude siempre a podernos dejar guiar eh, por el poder del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Que siempre sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos oriente, el que nos dé esa sabiduría que necesitamos en este momento. Queridos hermanos, entonces vamos a finalizar nuestro curso bíblico. El Dios Todopoderoso y Eterno te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.